Estamos entrando ya a un mes muy especial, el mes 8, el mes que nos habla de lo eterno, de lo infinito, de lo celestial, que también debemos de comprender que si somos espirituales podemos discernir algunas cosas. En las redes sociales hay muchas publicaciones hoy en día donde ponen a niños diciendo: no me disfraces de Halloween, no me pongas a celebrar esto. Hay gente que también publica cosas en contra de esta circunstancia, que sabemos ya por demasiado que es una fiesta bien satánica, muy especial dentro del calendario que ellos manejan, para rituales, para sacrificios humanos, para sacrificios de niños, de jóvenes. Por eso hay tantos secuestros en estos días, y lo vemos así también en las noticias, en redes sociales. Pero más que estar publicando cosas en contra de ello, la pregunta es: ¿cómo somos tan espirituales para entender lo que se está moviendo y lo que tenemos que hacer realmente en la dimensión del espíritu? Verdaderamente que tú publiques un montón de imágenes, a los demonios o a Satanás le importa poco. Ellos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en una dimensión donde debemos de realmente actuar con prudencia, con entendimiento. Esta dimensión es el reino de Elohim, y solamente lo podemos experimentar cuando somos personas que se mueven en el Ruach, que somos verdaderamente espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dentro de el código del reino tenemos que entender que este reino opera en una dimensión donde solamente cuando caminamos espiritualmente podemos entender sus operaciones. Operaciones que normalmente para el mundo son locura. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros a alinear nuestra vida a la Torá, empezamos a guardar un Shabbat, empezamos a celebrar un Rosh Hodesh, empezamos a guardar el recato de nuestra vida, las mujeres empiezan a vestir diferente, los varones a también cambiar nuestro comportamiento, usar tzitzit, etc. Todo esto se vuelve una locura para los que siempre nos han conocido, una locura para los que nos rodean. Nos pueden tachar de religiosos, de personas fanáticas, etc. Pero es que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. No entiende las herramientas de batalla, de guerra, que el Eterno nos ha dado para que nosotros no seamos así como las personas de este mundo. Y por eso es que las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Y la prueba de ello es muy sencilla. Si tú puedes saber quién es una persona espiritual, es aquel que a pesar de que no entiende, por ejemplo, lo que tú haces, buscando alinear tu vida en la Torá, es una persona que va a respetar eso que estás viviendo. Porque aunque no lo entiende, lo discierne en el espíritu como algo que el Eterno está trabajando en tu vida. Igualmente, cuando nosotros no entendemos algo, pero lo valoramos, lo atesoramos y decimos: este misterio no sé para qué es, no sé cómo es, pero yo lo voy a valorar, lo voy a atesorar y le voy a dar honra. Eso nos demuestra que somos espirituales. Por eso cuando metemos a un ser natural, a una persona que es carnal, dentro de un movimiento espiritual, se asusta, critica, va a pisotear las cosas del espíritu, va inclusive a cometer pecado de blasfemar contra el Eterno, y puede llegar a blasfemar con el pecado imperdonable, que es el blasfemar contra el espíritu. Que blasfemar contra el espíritu es pisotear la palabra del Eterno. Eso es blasfemar contra el espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que nosotros como espirituales
Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Hay conversaciones que tú no puedes tener con cualquier persona. Hay proyectos que tú no puedes hablar con cualquier persona. Hay ideas, sueños, visiones, revelaciones, palabra que tú no le puedes hablar a cualquier persona, porque tienes que discernir cuando encuentras a alguien espiritual. Por eso Mashiach fue muy claro en decirnos: por camino de gentiles no vayan. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también cuando envió a 70 de sus discípulos a visitar ciudades para establecer, proclamar, manifestar el reino de Elohim, él dijo claramente que no podían ir de casa en casa, sino que tenían que llegar a una ciudad y preguntar cuáles son los hijos de paz en esta ciudad. Y preguntar no es que le preguntemos al que vive en la puerta de la ciudad, o al panadero, o al carnicero, o cualquier personaje que nos aparezca en el camino. Es preguntar en una dimensión espiritual: ¿cuántos hijos de paz hay aquí donde yo vivo? ¿Cuántos hijos de paz hay en mi cuadra, en mi comunidad? ¿Cuántas almas hebreas realmente que el Eterno está llamando me rodean? Y ahí donde nosotros, cuando nos acomodamos a lo espiritual, entendemos que nuestras operaciones, nuestras acciones no pueden ser tan simples. Por eso es que tantas veces tenemos oposición. Por eso es que tantas veces estamos entrando en un choque dimensional. Y salimos muchas veces golpeados, muchas veces salimos pisoteados, heridos, dañados. El enemigo toma revancha, ventaja, los demonios hacen estragos. Y nos preguntamos por qué. Y es precisamente porque en lugar de operar en el espíritu con las herramientas que el Eterno nos ha dado, nos hemos dejado llevar por las cosas naturales, por nuestras emociones, por lo que yo quiero, por mi deseo, por mis metas particulares. Hemos operado con herramientas de la carne, no hemos operado con las herramientas que el Espíritu nos ha dado, y eso genera estragos en nuestra vida. Entonces, vuelvo y repito, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. 2 Corintios 10:3 nos dice: porque no andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en la carne, pero nosotros no militamos en ella. Estamos en un cuerpo carnal, pero nosotros somos espirituales. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un alma. Somos un alma que tiene un cuerpo. Somos una Neshama que el Eterno ha llamado para hacer su voluntad, para operar en una dimensión espiritual. Y evidentemente tiene un cuerpo para andar en este mundo y poder interactuar. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos legalmente operar en este reino natural. Pero la naturaleza genética que nos domina o nos debe dominar es la del espíritu, la simiente de nuestro Abba Kadosh. Entonces, tenemos que tener una posición espiritual muy diferente. El mismo Pablo nos recomienda que tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Esas cosas que son riquezas espirituales, eternas, que nos han sido otorgadas a nosotros en el reino de Elohim. Esas son nuestras cosas de arriba. Y para entender el reino de Elohim debemos de dejar de pensar como hombres naturales. Es tiempo que seamos más celestiales en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas. Que nuestras acciones, antes de ser carnales, sean verdaderamente espirituales. Para eso necesitamos aprender a sacar el pedal del acelerador de nuestra vida carnal, donde inmediatamente reaccionamos con las cosas naturales. Tomamos las decisiones que siempre hemos tomado porque es lo que nos hemos acostumbrado a hacer. Y tenemos que aprender a apelar
a esta dimensión del espíritu. Para esto es necesario que nosotros nos elevemos, maduremos, desarrollemos la vida del espíritu, y por eso dentro de este proceso muchas veces vamos a tener conflictos, procesos, pruebas, circunstancias, donde el mismo Padre en su infinita misericordia está esperando que nosotros entendamos cómo tenemos que cambiar nuestras acciones. Entonces, nos hemos encontrado muchas veces personas que dicen ser seguidores de Mashiach, personas que quieren guardar Torá, pero que son más conscientes de su realidad natural que de su realidad espiritual. Y lamentablemente esto limita que algunos puedan hacer una verdadera transición. Si vamos a transformar nuestras circunstancias, el mundo que nos rodea, tenemos que hacerlo desde la posición donde somos competentes. El mundo espiritual o invisible siempre domina sobre el mundo natural. Y si nosotros dominamos desde el mundo espiritual, el efecto y el avance del reino de Elohim será imprescindible en nuestra vida. Lo vemos en la vida de Mashiach mientras estuvo en esta tierra, influenciando, dominando todo lo que le rodeaba. No hubo absolutamente nada que él no pudiese someter, absolutamente nada. El título Rey de Reyes, Señor de Señores, es una realidad en él. Él vino de otra dimensión, dominó la carne, las circunstancias, la naturaleza, la muerte, Satanás, sus demonios. ¿Por qué? Porque él fue el primer hombre que caminó en esta tierra con un espíritu vivificante. Y cualquier hombre que quiera entender a Mashiach y su reino necesita convertirse en ese espíritu vivificante. Veamos algunos detalles importantes, amados, en cuanto al reino en la dimensión del espíritu. Primeramente, nuestro Mashiach nos dice en Yohanan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nada de este mundo podría hacer el trabajo que Mashiach necesitaba hacer, la redención de las almas hebreas. Aún en la ejecución de este plan, era necesario que entendiéramos que ya las cosas de este mundo no podían llegar a traer la plenitud de lo que era una figura celestial. Lo celestial mismo era la esencia de algo superior que tenía que manifestarse, mucho mejor de lo que ya nosotros podíamos haber conocido en lo natural, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando el origen y la genética del Eterno se manifiesta a través de Mashiach, toda la figura, todo lo que la Torá enseña, apuntaba a que en él estaba toda la plenitud. Cuando el reino de Elohim llega a una persona que camina en obediencia y fidelidad a este convenio que establece en Mashiach, entonces empezamos a ver que la influencia que nosotros tenemos no es la misma, viene de otra dimensión. Ya no estamos caminando en figuras, ni sombras, ni representaciones, sino que caminamos en la esencia misma de la Torá, que es Mashiach. Muchas personas, cuando empiezan a experimentar el caminar en él, se emocionan, anhelan, quieren, pero tenemos que realmente llegar a un estado de rendición para que cuando ya no seamos nosotros, ya no operemos nosotros, sea Él el que opere plenamente a través de nuestras vidas. La solución al problema del hombre no se encuentra en este mundo, aunque busque desmedidamente muchas cosas. La solución verdadera para nosotros viene de Mashiach, de su reino y de su gracia.
A él le preguntaron muchas veces si era el rey de los judíos. Pilato, de hecho, le hace esta pregunta, cumpliendo su rol como gobernador de Roma. Pero Pilato no entendió quién tenía delante de él. Él le hizo la pregunta desde su entendimiento como político, pero no como uno que tenía revelación de las Escrituras. A pesar de que su esposa, siendo una mujer hebrea, le había dicho que tuviera cuidado, porque a ella sí se le había revelado en sueños quién era este Mashiach. Entonces la respuesta de él a la pregunta de Pilato, de verdad que lo dejó como en el aire. Le dijo a un gobernador romano que tú eres rey y que tu reino no es de este mundo, para causarle un choque mental. ¿Dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu caballería? ¿Dónde están tus soldados? Todo político de este mundo necesita reconocer, amados, que es Mashiach y su pueblo los que portan un conocimiento revelado que ellos no tienen. Y para esto se necesitan ojos espirituales, necesitamos revelación de las Escrituras, y para que Pilato pudiera entender realmente quién era quien tenía enfrente, tenía que haber abierto verdaderamente sus ojos a otra dimensión. Pero el reino de Elohim opera desde ese mundo espiritual, ese mundo que es superior y que tiene que manifestarse para impactar las cosas de este mundo natural. Entonces entendemos por lo que Mashiach nos enseña, número 1, que todas las cosas que él hacía eran espirituales y no físicas. Número 2, que al no ser de este mundo, él no se limitaba a las leyes físicas de este mundo. No se limitaba a las debilidades que este mundo tiene y que sus reinos también tienen. Él declaró que contaba con un ejército de servidores, y así se los hizo ver. Si yo quisiera, podría llamar un ejército de servidores, un ejército de malajín, de ángeles en este momento. Número 4, él también nos demostró que su reino opera en un ámbito totalmente diferente, con principios y con una ley diferente a los reinos de este mundo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la Torá es la ley de este reino. Es lo que nos hace alinearnos a la justicia de este reino, y por lo tanto, cuando vivimos en la Torá, todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, también, número 5, el reino de Elohim no es temporal, porque no le pertenece a este mundo, es un reino eterno. Número 6, el reino de Elohim no está determinado por un territorio físico y material. Número 7, el reino trasciende el tiempo, la materia y el espacio. Y número 8, este reino simplemente es diferente a todo sistema de gobierno de este mundo. Entonces notemos que a pesar de que este reino no le pertenecía a este mundo, también Mashiach nos demostró y nos dijo que ya estaba entre nosotros. El reino de Elohim no vino a través de él a manifestarse como una visita amistosa, protocolaria, sin propósito. Su reino se vino a acercar a la tierra para buscar y salvar esas almas que se habían perdido. Vino a impactar un territorio muy importante, que es el alma de los hombres que tenían que volverse a él y tienen que volverse a él. Y aunque a veces se produzca cierta resistencia de parte de las tinieblas, el reino de Elohim gobierna completamente. Y es importante que tú, si eres espiritual, comprendas lo siguiente. Cuando verdaderamente estás buscando vivir conforme a este reino, vas a tener un conflicto cósmico, un conflicto espiritual serio.
Cuando tú te has vuelto una persona muy ajustada a este mundo, muy popular, muy rodeada de situaciones que parecieran que todo es agradable o tú eres agradable para todo lo que sucede a tu alrededor, entonces tienes que preguntarte realmente si estás viviendo ajustado al reino, porque este reino trae violencia, este reino trae conflicto, y así como persiguieron a Mashiach hasta la muerte, así mismo sucederá con aquellos que seguimos verdaderamente este reino. Porque no somos de este mundo, porque estamos en conflicto con este mundo, porque el príncipe de este mundo va a querer destruirnos, va a querer matarnos, va a querer robarnos. Y en el momento que un verdadero hijo de Elohim empiece a buscar ser un portal de este reino que impacta, que influye, que trae luz, las tinieblas, los millones de demonios que rodean esta humanidad, que están operando a través de millones de personas en esta tierra, van a entender que tú eres un serio enemigo. Y esto no lo digo con la intención de que te asustes, que te abrumes, que te alarmes, pero sí que tengas la conciencia de que estamos en una batalla espiritual. Esto no es el crucero del amor, como decía alguien por ahí. Estamos en un buque de guerra, estamos en un conflicto espiritual. Y tenemos que aprender a movernos estratégicamente, teniendo un alto discernimiento de quién nos rodea, quiénes son nuestros aliados, con quién caminamos seriamente, y aún así comprendiendo que muchas veces nuestros compañeros de milicia podrían estar bajando la guardia y podrían ser contaminados. Y por eso tenemos que exigirnos unos a otros, estimularnos unos a otros, para que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro lenguaje no abra espacio entre las filas y el enemigo venga a dañar, porque hay una influencia espiritual constante. Y claro, así es como lo mencionamos en estos días, que así como se abre una puerta dimensional, una puerta en el tabernáculo de los cielos para que podamos clamar, para que podamos pedir y para que vengan bendiciones y para que nosotros también pidamos que se corte la influencia de las tinieblas, de la envidia, de los celos contra nosotros. Recuerde que también hay enemigos que hoy están usando personas, satanistas, brujos, hechiceros, que normalmente son más disciplinados, comprometidos y entendidos que los hijos de la luz, para hacer todo lo necesario para que tu vida, tu casa y tu familia sea arruinada. Entonces, esto es un llamado de alerta, de entendimiento. Normalmente en el sistema religioso en estos días las congregaciones quieren reunirse y vamos a orar y vamos a clamar. Esto para mí es risible, porque esto no debería ser algo diferente. Esto debería ser nuestro estilo de vida. Y si tú no eres alguien que está constantemente viviendo en la Torá, constantemente ajustando tu vida al Eterno, el tomar un tiempo para ir a pelearse con las tinieblas va a ser nefasto, va a ser una ruina y va a ser un golpe letal contra tu vida, porque el enemigo sabe realmente discernir y entender quién es una persona que camina con integridad y quién es una persona que solamente tiene momentos espirituales para tratar de hacer cosas en el mundo espiritual. Y realmente esto puede traer gran daño a una persona. Así que, ¿cuál es tu compromiso? Vive Torá, guarda Torá, vive las cosas del reino a través de la Torá, y todo lo demás tiene que empezar a suceder. En Lucas 17, 20 al 21 dice: y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Elohim, le respondió y les dijo: el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Elohim está entre vosotros.
Y eso quiere decir dos cosas. Número uno, Él les está diciendo, aquí está porque yo estoy. Yo soy el rey de ese reino. Y donde estoy yo, tengo toda la jurisprudencia de ese reino. Y eso significa también para nosotros, que si nosotros estamos en Él, y Él en nosotros, si somos partícipes de su sangre y de su carne, entonces eso quiere decir que nosotros también estamos ahí como una jurisprudencia del reino de Elohim. El reino de Elohim estaba ahí, ellos no lo entendían, no tenían la revelación, porque sus motivos, sus búsquedas, la expectativa de un Mesías era otra totalmente. Pero vuelvo, repito, el reino de Elohim no era igual a lo que ellos estaban esperando. Inclusive al día de hoy los judíos esperan un reino con un Mesías de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus entendimientos y razonamientos. Ellos están esperando ese líder político que venga a traer cambios, a traer paz, a traer y retornar a la era del reino de David. Ellos no están esperando al Mesías que nosotros tenemos. Ellos no están esperando a Yahshua Mashiach. Ellos están esperando a un gobernador, a un líder político, a un líder militar. Ni siquiera ellos piensan que es una persona divina, y mucho menos piensan que ese Mesías es el Elohim viviente también. Por eso la palabra dice que mirarán al que traspasaron y se lamentarán por él. Por eso tenemos nosotros hoy que estamos caminando, ajustando nuestra vida a la Torah, a entender la gran bendición de entendimiento que por lo menos tenemos en este aspecto. Pero tenemos que seguir creciendo, porque si comprendemos la autoridad a la cual hemos sido llamados, nos daremos cuenta que nuestra corona es una corona incorruptible, que nuestro palacio no es una pared de ladrillos, sino que es un diseño celestial, y que el mismo Hasatán está dispuesto a ofrecer todo, la gloria de los reinos naturales, la gloria y la autoridad que Él tiene sobre este mundo por causa de las cosas superiores. Pero sin embargo, amados, nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y por eso la Escritura nos enseña que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Y precisamente esto se cumple en Rosh Hodesh. Porque en Rosh Hodesh, cuando es la luna nueva, es esa luna que no podemos ver, es esa luna que no aparece en medio de la noche oscura, que no ilumina nada. Y es cuando estamos en ese ámbito de la oscuridad que recordamos que así estábamos nosotros sin Mashiach. Así estábamos nosotros cuando no lo conocíamos. Pero que así como vemos esa luna que durante 15 días empieza a hacer una transición hasta llegar a su máximo esplendor, asimismo nosotros vamos siendo transicionados de poder en poder, de gloria en gloria, hasta que esa luz brille, hasta que esa luz sea perfecta. Así que, amados, nuestra victoria es grande en Él. Hemos recibido su Ruach, y la palabra nos enseña por medio del profeta Sejarjá que esto no es con ejército, esto no es con fuerza, sino que es con el Ruach, dice Adonai Zebaot. Adonai, el de las huestes celestiales, Adonai, el de los ejércitos, porque varón de guerra es su nombre. Así que no tratemos nosotros de provocar algo que no tenemos que provocar. No tratemos nosotros de impulsar algo que no tenemos que impulsar, así como Abraham y Sara, esperando un hijo, trataron de meter ellos la cuchara para ayudar a la promesa del Eterno. Eso no es lo que debemos de hacer. Tenemos que aprender a esperar con paciencia, a vivir en Torah, ajustar nuestra vida en Él
Y que en estos tiempos, donde sí se mueve todo un mundo espiritual contrario, que nosotros entendamos que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo del cielo ha sido dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán, como lo profetizó Daniel en el capítulo 7, 27. Que nosotros también tenemos que despojarnos de toda operación de la carne, porque nos enseña 1 Corintios 15, 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y esto quiere decir que tenemos que aprender a despojarnos y a volver a nuestro diseño de ser un alma realmente que opera y fluye para hacer la voluntad del Eterno. Así que, amados, que seamos resguardados en medio de este ámbito espiritual y que vivamos realmente con nuestra conciencia en este mundo superior, en esta dimensión de las cosas de arriba. Porque si hemos resucitado con Mashiach, buscaremos las cosas de arriba donde está Él sentado, y nuestra mirada estará en Él y no en las cosas de la tierra. Así que oramos y decimos: Rey, que nuestra perspectiva cambie, que nuestro entendimiento sea superior, que podamos ver las cosas desde arriba, que podamos ver todo lo que hoy estamos viviendo, todo desafío, toda circunstancia, toda limitación aparente, que la veamos desde la perspectiva de tu reino. Y que entendamos que nosotros, así como tú, somos de arriba, no somos de este mundo. Ya no estamos sujetos a este mundo. Ahora te pertenecemos. Somos coherederos de este reino inconmovible. Y nuestra procedencia es celestial. Nuestra dimensión de origen es totalmente espiritual. Y que eso es lo que tenemos que entender, que no seamos como los fariseos o los religiosos, cegados en su entendimiento, en su razonamiento, en sus interpretaciones personales, sino que rompamos los diseños de nuestra carne y seamos conscientes de este mundo superior. Seamos conscientes que desde ahí es donde está nuestra operación, y ante todo problema, toda circunstancia, toda carga, todo lo que se presenta en el camino, nosotros entendamos que es de arriba donde viene la respuesta. Y por eso hoy clamo juntamente con mis hermanos para pedirte que todo lo que está guardado en tus riquezas celestiales para nosotros nos sea entregado, y que todo estorbo espiritual que ha habido sea anulado y sea quebrantado. Y así como el profeta Daniel estuvo humillándose, haciendo teshuá, clamando al rey para que los tiempos de cumplimiento profético vinieran a ser una realidad, pero le fue revelado que hubo una oposición a esa respuesta, que hubo un ataque del contrario para que esa respuesta celestial no viniera. Asimismo hoy oramos, Rey, para que envíes a tus malajín y que puedan abrir el espacio celestial y que se rompan las estructuras que los demonios, que las tinieblas han querido levantar, para que lo que nos pertenece, para que lo que nos ha sido dado, para que lo que estamos esperando con convicción para este tiempo sea libremente manifestado en nuestra vida. Y que en esta tierra podamos ver esas respuestas. Abba, todo lo que ha sido una distracción en estos días, llámese enfermedad, llámese dinero, llámese finanzas, llámese familia, conflictos, ataques del enemigo, todas esas distracciones hoy sean anuladas, y que nuestro entendimiento esté en las cosas del reino. Y hoy nos paramos en esta realidad y lo decimos: no somos de este mundo, porque nuestra vida fue juntamente crucificada con Mashiach, y así como Él se levantó de la muerte, nosotros nos levantamos de la muerte, y Él nos hace brillar en medio de la oscuridad. Y hoy entendemos que su palabra es inescrutable, que es
misteriosa, que muchas cosas no se pueden averiguar ni comprender con un entendimiento humano, pero que sabemos que esa es la promesa de las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, las riquezas que tenemos en Mashiach, y que nosotros tenemos esa bendición espiritual. Y te pedimos que lo que tú has de manifestar en este tiempo lo manifiestes. Y así como entramos en esta noche en un Rosh Hodesh, que podamos entender que hay una puerta que se abre para que seamos bendecidos, para que entremos en nuevas etapas, para que este mes número 8, que representa la eternidad, se manifieste poderosamente y que haga un movimiento espiritual para que entremos en un entendimiento superior, que se rompan las limitaciones naturales y que entremos en la abundancia de una vida en el Espíritu. Así lo imploramos y así lo creemos, que en tu nombre haremos proezas y tú hollarás a todos nuestros enemigos.